Hey, ¿qué onda? Ni bien inició el año y se resolvió un caso que se dio a conocer por Mujer Casos de la Vida Real, algo que estaremos viendo el día de hoy. Este caso lo llegué a hablar hace 3 años en mi antiguo canal, cuando muy recientemente estaba empezando a hacer videos de los media bastante cortos, con una edición bastante básica, nada comparado con los que hago ahora. Este fue mi primer video donde también hablé de Mujer Casos de la Vida Real, ya que en ese momento hablé de un episodio que se consideraba perdido, y es El niño del contenedor, un episodio bastante turbio ya que es un caso real. Le agradezco bastante a la gente que me etiquetó en Twitter sobre el tema y los que me mandaron mensajes referentes a él, ya que esto me tomó por sorpresa literalmente, pues es poco frecuente ver que algo se resuelva después de muchísimos años. Estaremos viendo tanto la historia real del caso como la adaptación que se hizo, incluyendo las cosas reales, puesto que es de los pocos casos que tienen 2 partes. Sí, este caso fue dividido en 2. La primera parte siendo más que nada una recreación a algunos acontecimientos, porque en ese momento no se tenía localizado ni el nombre del niño, de dónde era, quiénes eran sus familiares, y obviamente se buscaba saber quiénes pudieron haber sido los culpables de que este niño terminara en un bote de basura adentro de una caja de huevo. Él es el pequeño Dylan Randall Mercado González, un niño nacido en el 20 de julio de 1995 en Huauchinango, Puebla. Dylan era un pequeño niño inocente, cuya vida se pondría bastante difícil tras su nacimiento, teniendo un padrastro de nombre Francisco Javier, quien se había juntado con Liliana Mercado, madre de Dylan. La familia se mudaría tiempo después al municipio de Jalpa, en el estado de Zacatecas. Ahí muchos vecinos y gente local llegaba a escuchar cómo maltrataban al pequeño Dylan en su casa. Eran tan común y frecuentes estas peleas que tuvo que intervenir el DIF local, ya que de seguir así se les quitaría a Dylan, así que por eso mismo la familia optó por mudarse a otro lado, siendo en junio de 1999 que la familia iría a Teocaltiche, Jalisco, donde de igual forma el pequeño Dylan seguiría siendo maltratado. Y de acuerdo a cómo fueron las cosas, según las autoridades, los hechos ocurrieron el 12 de noviembre de 1999 en Teocaltiche, Jalisco, cuando Francisco Javier, tras una discusión con Liliana Lucero, golpeó al niño hasta causarle la muerte. Posteriormente, el cuerpo fue envuelto en un mantel navideño, sería colocado dentro de una caja de cartón de huevos y sería atado con un lazo. El hombre trasladó la caja en autobús hasta Aguascalientes, donde abandonó la caja en un depósito de basura. Es aquí cuando llegamos a la mañana de ese 12 de noviembre, y es que hasta antes de las 8 horas todo parecía normal para los vecinos del barrio de la estación. Unos tantos se preparaban para salir a trabajar y otros ya llevaban a sus niños a la escuela, pero nunca se imaginaban lo que estaba a punto de ocurrir, sobre todo en una calle muy transitada y conocida de ese lugar. Pasadas las 8 de la mañana fue localizado el cuerpo de un niño vestido con una camisa de los 101 dálmatas, de escasos 4 años de edad, dentro de una caja de huevos arrojada dentro de un contenedor de basura. Estaba sin vida y con múltiples marcas de golpes. Ese era el pequeño Dylan, quien lo encontró un pepenador de basura, así que seguramente a las 6 de la mañana de ese 12 de noviembre fue cuando el pequeño Dylan habría fallecido a manos de su padrastro. Y menciono esto puesto que la distancia entre Teocaltiche, Jalisco hasta Aguascalientes se lleva más o menos 1 hora, así que ya estaba amaneciendo. El personal de la entonces policía judicial comenzó con el proceso de averiguación previa, motivo por lo que se dieron la tarea de buscar a los presuntos responsables, así como los familiares del menor. Una desafortunada familia compuesta por un padre, una madre y un hijo de 7 años aproximadamente fueron el blanco fácil para que fueran presuntamente inculpados por las autoridades, pues la policía aseguraba que ese niño era su hijo, y esto se debe a que el contenedor de basura se encontraba cerca de un hotel ubicado sobre la calle 28 de agosto y
Madero, así que los judiciales se les hizo fácil pensar que ahí se escondían los presuntos responsables. Como era de esperarse, el matrimonio se sorprendió al escuchar las palabras de los judiciales e incluso la propia autoridad presuntamente iba a visitarlos de vez en cuando durante el lapso de 2 meses para llevarlos a declarar y que reconocieran el cadáver, cuando ese niño no era de ellos. El acoso fue a tal grado que la policía afirmaba que el padre de familia ya había dicho que sí era el culpable, además de que la familia ya había dicho que no conocían quién era ese niño, y al no tener pruebas suficientes de que ellos fueran los responsables, dejaron de molestarlos. Uno de los vecinos de la calle 28 de agosto, quien también vio lo sucedido ese 12 de noviembre, explicó que sintió indignación al enterarse de las circunstancias en las que habían encontrado al pequeño, además de darle bastante impotencia al no poder hacer nada, y dijo que en términos de seguridad no le había dado tanta preocupación, sino que fue bastante aterrador que alguien haya cometido el asesinato y que se le hizo fácil ir a dejarlo a tirar a la basura. Ese básicamente sería el final del caso en ese momento. Recordemos que esto ocurrió a finales de 1999. No se avanzó mucho con la investigación realmente. Si mencioné datos y nombres e imágenes es porque son cosas que ya se saben hasta ahora, 2025, cuando se hicieron públicas. Los medios más fuertes de comunicación de la época hicieron lo suyo, dar a conocer el caso por medio de periódicos, uno que otro noticiero y la radio. Fue que con eso se dio a conocer este acontecimiento, pero no se pudo hacer demasiado, puesto que los datos más importantes no se conocían, siendo el nombre del pequeño, de dónde venía, si tenía familiar buscándolo y quiénes eran los responsables. Es en ese momento que Mujer Casos de la Vida Real sacaría el primer episodio visto en el año 2001. Aquí Silvia Pinal en este primer capítulo hizo una recreación aproximada de los acontecimientos, ya que al ser un programa bastante visto y dar a conocer este caso por televisión sería mucho más visible, ya que mostraba cómo fue el caso aproximadamente. Así que ahora veremos cómo fue este episodio y cómo se hizo. Vamos a ver la historia que conmovió a la comunidad de Aguascalientes y aún no tiene solución. Veamos el caso. Silvia Pinal juntó y recopiló lo que muchas personas llegaron a ver ese día 12 de noviembre, tanto policías, gente local y gente que vivía por la zona, ya que los agentes de Aguascalientes le hizo llegar toda la información que se tenía. El episodio inicia sin mucho diálogo. Vemos a una persona bajar de un autobús. Este se dirige a tomar una caja pesada que traía como equipaje, la cual empieza a gotear sangre. Rápidamente el hombre se dirige a tomar un taxi. El conductor se detiene, ya que ahí era el destino del señor. Baja su caja y procede a tirarlo a un contenedor de basura cercano. Y aquí vamos con uno de los testimonios reales, y es una de las pruebas más fuertes. Es el de una persona que vio cómo se bajó un hombre de un taxi, el cual traía una caja de huevos y se dirigió a un bote de basura. Esta persona quería mantenerse anónima, pero conocía a ese taxista. Se llamaba Jesús Muñoz, quien posteriormente confirmó haber transportado al padrastro de Dylan de la estación de autobús. Es por eso que en el episodio vemos a alguien cargar una caja desde el autobús y lo llevan lejos desde un taxi hasta un contenedor a tirar esa caja. Una vez se depositó la caja en el contenedor, un pepenador de basura se acercó, sacó la caja de huevo pensando que podría haber algo valioso y se dio cuenta que había un pequeño niño adentro, por lo que gritando pidió ayuda para que alguien llamara a los cuerpos de emergencia. Esto sí fue verdad y sí se representó dentro del episodio. Obviamente el pepenador no dijo su nombre para mantenerse anónimo, y es que algo que se ve en este episodio es que es un capítulo donde no tienen nombre los personajes. Nadie tiene nombre en este episodio. En ese mismo capítulo vemos cómo testifica el taxista de que ese hombre lo abordó de la central de autobuses, además de que dentro del episodio sí se dijeron datos de importancia de cómo era el responsable, siendo un hombre que ya conocía las calles de Aguascalientes y que seguramente ya conocía la ciudad. Estaba seguro de sí mismo, y el taxista mencionaba que el hombre provenía de una localidad cercana y que no se veía cansado por el viaje que hizo en autobús, siendo esto bastante acertado. Y
se menciona que el hombre era de clase media, ya que la ropa que traía se veía cara, así que pobre no era. Estos datos sí fueron reales, puesto que Francisco Javier se dedicaba a la fotografía. Era frecuente verlo por Aguascalientes, ya que iba a revelar rollos fotográficos productos de su trabajo. Por eso tenía un mejor nivel económico, lo cual le permitía vestirse bien, y como era común para él ir a Aguascalientes, por eso es que sabía las calles de la zona. Después se muestra al forense, el cual dicta los datos de cómo fue encontrado el niño, mencionando los datos del pequeño, como señas particulares de nacimiento, color de ojos, entre más datos. Hay que agregar que durante el primer episodio sí se muestran cosas reales, una de ellas siendo cómo se veía el pequeño Dylan cuando fue encontrado, siendo una foto que se colocaba de fondo, ya que así la gente podría reconocerlo. Además se hizo un retrato aproximado de cómo se vería Dylan sin los golpes. La recreación del rostro era perfecta, ya que si los comparamos uno a uno nos daremos cuenta que se hizo un gran trabajo con este dibujo. Hay que recordar que esto era para que alguien identificara al pequeño, puesto que nadie sabía de dónde venía. En el mismo episodio hay una subtrama de una madre que ve por la televisión el reportaje del niño desconocido. En cierta parte del episodio la señora va con los policías y pregunta por el niño, y en un principio los policías creían que ella era la verdadera madre del niño, acusándola del crimen, cosa que indignada contesta que ella nunca haría semejante atrocidad, ya que también tiene a sus propios hijos. Así que después de una larga plática con el policía, reclama al niño como su hijo, puesto que quería darle santa sepultura, y vemos cómo le hacen un funeral al pequeño, donde nuevamente entra la gente conmovido de que llegaran muchísimas personas. En eso la señora le dice que podrían dar a conocer más este caso si lo hablan por televisión, siendo así como llegó este caso a Mujer Casos de la Vida Real, terminando ahí el episodio. Todo lo que es la subtrama de la señora reclamando al pequeño como su hijo, sí, fue verdad. La señora sí existió en realidad y se llamaba Margarita Alonso Castillo, quien al enterarse del caso del pequeño decidió ir a la Procuraduría de Justicia del Estado con la intención de adoptarlo y darle un entierro digno. Aquel entonces procurador le conmovió mucho la intención de la señora Margarita, así que en colaboración con el registro civil se le dio una identidad al pequeño niño, porque recordemos que no se sabía su nombre, siendo llamado Leonardo Misael Barranco Alonso. Se le dio su respectiva acta de defunción y ahora descansa en el Panteón de Jardines Eternos, donde descansa desde 1999, acompañado de su madre adoptiva Margarita, quien falleció en el 8 de enero de 2018. Para el segundo episodio es que se confirma quién es el pequeño, gracias al primer capítulo, ya que la abuela de Dylan, Araceli González Becerra, identificó a su nieto gracias al programa. La abuela del pequeño testificó que su nieto sufría muchísimos maltratos, puesto que le tocó ver algunos de estos abusos cuando la familia llegaba a visitarlos. Además recordó una ocasión en la que Francisco obligó al pequeño Dylan a pedirle disculpas de rodillas, mientras el suelo estaba lleno de piedras, lastimando las rodillas del pequeño, además de que le encontraba marcas de moretones en partes del cuerpo. También apareció un antiguo colega del padrastro de Dylan, de nombre Dionisio Pérez Temotzli. Tanto la abuela como el amigo ayudaron a dar más información de quiénes eran los responsables de la muerte del pequeño Dylan. Es por eso que el segundo episodio ya tiene más información y se recreó literalmente cómo fue el matrimonio y la vida del pequeño hasta su fatídico final. Gracias a nuestro programa ha sido identificado, lo mismo que a sus asesinos. Veamos cómo sucedieron los hechos. Aquí vamos con el segundo episodio, el cual es raro ya que nadie sabía que era la segunda parte del caso de Dylan, y se debe a que el nombre del episodio se llama Despiadados. El episodio inicia con Silvia Pinal mencionando que hace tiempo atrás habían hablado del caso de El Niño del Contenedor, mencionando que gracias a su programa se identificó al niño y obviamente a los asesinos. Este episodio salió un año después, siendo ahora el año 2002. El episodio nos
nos muestra de forma rápida un resumen del primer capítulo, donde vemos la introducción de un personaje que fue clave, siendo un maestro de fe gnóstica, quien llegó a conocer al matrimonio y al propio Dylan, ya que la pareja era conocida por profesar la fe gnóstica, siendo esta una forma de vida llevada de la orientación hacia el conocimiento, filosofía y religión. En el episodio sí se recreó eso. Fue gracias a este profesor que se dieron los datos más contundentes, ya que desde Huauchinango, Puebla, fue hasta Aguascalientes para dar su testimonio, ya que dentro del episodio se mencionan los nombres reales de la familia que hasta en ese momento no se conocían, además de mencionar que Francisco Javier también era profesor gnóstico. Ese hombre es Francisco Javier López González, sí. Es el padrastro de ese niño. Ese niño se llama Dylan Randall. Su madre es Liliana Lucero Mercado. Los agentes le dicen que es un testigo muy valioso y se siguen dando más detalles de la historia de la propia familia. El personaje del profesor viene siendo Dionisio, quien era un conocido de Francisco en la vida real. Entre los recuerdos del profesor se muestra cómo eran los maltratos del pequeño Dylan, los cuales eran tan comunes que los vecinos tenían miedo. Como la familia seguía el pensamiento gnóstico, a Dylan se le decía que era un demonio, además de decirle a su mujer que Dylan fue creado por un ser inferior, refiriéndose al antiguo padre de Dylan, y que tanto el bebé que ella espera como el bebé que él tiene en sus manos son génesis de su semilla, y que son angélicos y superiores a cualquier otra ley. Sí, esto ya es bastante religioso. Y siguen diciéndole más cosas al pobre Dylan, refiriéndose a él como un engendro del diablo, seguidamente de varios maltratos. Posteriormente vemos a Dylan castigado. En eso alguien llama a la puerta. La madre se acerca para abrirla, y es ahí cuando el profesor es testigo del estado en el que se encontraba Dylan. Posteriormente tienen una charla entre profesores, donde se menciona el trabajo de fotógrafo de Francisco. Una vecina cercana al profesor le empieza a hablar, le menciona si es del DIF, él contesta que no. La vecina le dice que le deberían quitar al niño a esa familia. El profesor pregunta el por qué. En eso la vecina le cuenta cómo es la familia, ya que ellos son muy despiadados y sádicos con Dylan, y que nadie le ha dicho nada a Francisco porque está loco y nadie quiere lidiar con él. Ni bien se va el profesor, sale Francisco tirándole agua a Dylan, ya que el agua lo purificará, siendo una especie de agua bendita para él, para posteriormente golpearlo con la cubeta en reiteradas ocasiones. Vemos cómo quedó Dylan después de esa escena, y ahora el matrimonio se dispone a salir, puesto que la madre espera gemelos, dejando a Dylan a su suerte. El padrastro regresa. Dylan le menciona que dónde está su madre. Francisco le dice que le va a romper el cuello. Coloca a Dylan en una mesa y posteriormente Francisco acaba con él. Lo empieza a cubrir con manteles y lo coloca en una caja. Llega a una terminal de autobuses y pregunta a dónde se dirige el autobús, y le contestan que va hacia Aguascalientes, y pasa lo que ya sabemos con esa caja. Posteriormente vemos que la mujer ya dio a luz a unos gemelos. Javier le menciona a Liliana que ahora vivirán como nómadas, puesto que se van a fugar a hacer una mejor vida. Liliana pregunta por su hijo. En eso, y de la forma más bíblica posible, Javier le responde que ha muerto, que la cáscara donde se encontraba ya fue abierta. Luego le dice que podrían adoptar a otro niño de edad similar para que nadie les pregunte dónde está Dylan. Liliana le vuelve a preguntar que en dónde está, y este responde que está donde debería estar, en la basura. Y esto lo celebran dándose un beso y se van del lugar. En eso vemos a la abuela, que recordemos que en la vida real también fue testigo para dar información. La abuela le habla al profesor si sabe algo de Javier. El profesor responde que tiene rato que no lo ha visto y le pregunta por qué lo está buscando. La abuela menciona que está buscando a su hija Liliana, puesto que quiere quitarle la custodia de su nieto Dylan. Esto también fue verdad, puesto que cuando fue a preguntar en el antiguo hogar, una vecina le mencionó que le hacían muchas atrocidades al pequeño, pero no sabe dónde podría estar la familia. Ella teme que se hayan huido porque los está buscando. El profesor le menciona que Francisco estaba loco. La abuela le menciona que posiblemente también su hija
hija lo esté, puesto que lo seguía ciegamente. Es ahí cuando se termina el testimonio del profesor, quien en vida real era Dionisio. El profesor menciona que todos pudieron haber evitado esa tragedia si los hubieran denunciado a tiempo. El agente le menciona que aún está a tiempo para detener a los responsables, y en eso moviliza a sus hombres para localizar a la abuela como la familia de Francisco Javier. El profesor rompe en lágrimas pues se arrepiente de no haber hecho nada. El agente lo conforta y lo calma y le agradece su testimonio. En eso vemos cómo se da la noticia de que ya se sabe quiénes son los responsables de la muerte de Dylan, mencionando que se han estado buscando en diferentes estados de México y se muestran las verdaderas fotos del matrimonio. Posteriormente y antes de terminar el episodio, Silvia Pinal vuelve a mencionar quiénes son ellos, además de agregar una foto a su lado para que todos reconozcan quiénes eran. Tras la salida de este episodio se dio una gran cantidad de información nunca antes vista, además de que como el programa de mujer era bastante visto, no solo en México, sino que también en Latinoamérica, apareció también en España y donde detonó por completo fue en América, ya que el FBI también decidió poner cartas en el asunto, puesto que Liliana Lucero y Francisco Javier ahora pertenecían a la lista de los más buscados del FBI. Si no me creen, aquí estarán viendo sus respectivas fotos y descripciones. Estas serían colocadas en diferentes calles de América por si alguien los reconocía. También se supo un poco más de historia con posteriores investigaciones que se realizaron. Del padrastro se supo que anteriormente tenía otro matrimonio donde tuvo 2 hijos y que uno de los menores murió bajo su cuidado. La primera esposa lo culpó de esto, pero la policía nunca tuvo las pruebas suficientes, así que nunca le hicieron nada. Posteriormente se juntó con Liliana, quien venía de una ruptura amorosa, pues el padre original de Dylan no reconocería a su hijo. Es por eso que ambos se juntarían tiempo después. De Liliana se supo que le gustaba la repostería, ya que hacía pasteles y horneaba panes, además de haber trabajado como dietista. Tras los acontecimientos del crimen de 1999, Francisco y Liliana estuvieron huyendo a diferentes estados de México. Fueron a León, Guanajuato, Oaxaca, Palenque, donde estuvieron un año, y desde el 2002 permanecieron en la capital de Quintana Roo, donde permanecieron juntos. De las últimas cosas es que antes de que literalmente se les perdiera el rastro, en el año 2003 la policía había identificado a un individuo similar a Francisco, quien fue observado dentro de las oficinas del DIF, siendo conocida como Servicios Familiares Mexicanos, puesto que el presunto hombre preguntó sobre cómo podrían adoptar a un niño, puesto que acababan de perder a un hijo. Esto según un testimonio de un empleado que dio atención a este hombre. Francisco siguió trabajando como fotógrafo, estando presente en bodas, comuniones, graduaciones y obteniendo ingresos, financiando su vida como fugitivo. A menudo se le podía ver que utilizaba camisas de manga larga, pantalones de vestir, corbatas, entre más cosas. Le gustaba vestirse bien. Desde ese 2003 en adelante ya no se les volvería a ver y se creía que pudieron haber huido a Estados Unidos, y es por eso que del lado de América también eran buscados, hasta que los agarraron recientemente. Con respecto a la doble captura, se llegó a saber que la pareja estuvo viviendo todo el tiempo en Chetumal, Quintana Roo, así que los agentes ministeriales del estado de Quintana Roo, en colaboración con los agentes de Aguascalientes, que también llevaban el caso del niño del contenedor, la captura se dio a las 11:30 del domingo 5 de enero del 2025. Los elementos de la policía ministerial de Aguascalientes trasladaron a Liliana Lucero y Francisco Javier, alias el profe o el profesor, a las instalaciones de los centros penitenciarios respectivos para que se comenzara su respectivo proceso penal de cada uno. El pasado jueves 9 de enero del 2025, la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes oficialmente le daría prisión a Liliana Lucero y Francisco Javier, estando actualmente tras las rejas en sus respectivas cárceles, tanto femenil como varonil, donde se les dará
tendrá un aproximado de 40 años de cárcel. Ahora sé que con toda la información presente me estarán diciendo, oye Demi, pero ¿por qué tardaron tanto tiempo en resolver el caso? Yo sé que ya pasaron 26 años y esto se debe a muchas cosas realmente, tanto los cambios de gobierno como los cambios en los expedientes de casos criminales. Y a pesar de que muchos creen que 26 años es mucho para resolver un crimen, déjenme decirles que hay casos incluso de muchos más años que llevan sin resolver, y no son exclusivamente de México, sino que todo el mundo tiene algo que no se ha resuelto. En este caso, sí, llegó tarde, pero llegó la justicia. Y lo que acabo de decir es verdad. Hasta hace no mucho también se terminó de reabrir una investigación ocurrida en otro país. La fiscalía hasta hace no mucho también es que reabrió la carpeta de investigación, y si bien mencionaron que fue muy tardada la solución al caso, también dijeron que la investigación pasó por bastantes problemas, diferentes caminos, callejones sin salida, además de múltiples pistas falsas, pero que al final sí se pudo resolver. Además, también el FBI ya quitó a la pareja de la lista de los más buscados y ya no están sus entradas, solo es visible gracias a Wayback Machine. Aquí hay algo que la verdad es muy debatible, y es que ahora resulta que se pide respeto a la madre. Esto corre de parte de la hija de la familia, y es que ahora resulta que era una mujer lastimada y chantajeada por su padre. Y si bien mencionan que tal vez el capítulo de Mujer Casos de la Vida Real fue bastante exagerado, eso no quita el hecho de que también su madre participó en un crimen, puesto que si ella permitía los maltratos a Dylan, eso lo volvía cómplice. Además, hay que mencionar que hubieron testimonios donde hablaron que el pequeño la pasaba muy mal en casa, y hasta hace no mucho se llegó a entrevistar a una de las vecinas que llegaron a vivir cerca de la familia. También recordemos que tuvieron múltiples denuncias y por eso también se mudaban de casa. También este mensaje menciona que Liliana tomó terapia por 8 años antes de confesar lo que hizo en 1999. Algo que también dice el mensaje, es que los actos ocurrieron 15 días antes de que ella naciera, lo que quiere decir que Liliana, mientras seguía embarazada, permitió que Francisco Javier acabara con Dylan. Y la verdad no se sabe si este mensaje sea en verdad, así que tómenlo con pinzas, pero si es verdadero, hay cosas que simplemente no cuadran. Y hasta ahí sería todo referente al caso de Dylan, un caso que la verdad aterró a muchos padres de familia de esa época y que también sigue dando de qué hablar en la actualidad. Lastimosamente, tanto la madre adoptiva de Dylan como la propia presentadora de Mujer Casos de la Vida Real ya no vieron que al final sí atraparon a los responsables. Y como ya vimos en el video, los episodios la verdad sí recrearon muy bien a la familia y a los múltiples testimonios de la gente que llegó a colaborar dando información, siendo de los pocos episodios donde muestran y dicen los nombres reales de las personas implicadas, teniendo aún mucho más peso estos capítulos. Espero que les haya gustado este video, la verdad me tomé mi tiempo para investigar. Le agradezco mucho a los miembros del canal y a los bosters del servidor de fans por el apoyo, se les agradece un montón. Le agradezco también a Hane por el dibujo de la miniatura, en verdad muchísimas gracias. De mi parte sería todo, mi nombre es Demi, cuídense y suscríbanse, nos vemos en otro video, adiós.